Buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto para mí hacer contacto con ustedes una vez más en esta mañana para saludarles. Lo hago con todo mi corazón, cordialmente, y para compartirles la preciosa palabra de Dios. Esta mañana el tema que voy a compartirles se llama ¿Cómo obtener una respuesta del Señor? Todos queremos respuestas. ¿Cómo podemos obtenerla o adquirirla? He basado este mensaje en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Ese pasaje nos dice que el Señor Jesucristo salió de Galilea, la provincia donde él regularmente radicaba, una provincia donde radicaban judíos, vivían judíos, pero salió a una región llamada de Tiro y de Sidón. Era un territorio gentil de la antigua Fenicia. Territorio gentil quiere decir donde había solamente personas que no eran judías, que no creían en el Dios verdadero, vamos a decirlo con un término fuerte. Era un territorio donde habitaban personas paganas solamente. Y ese territorio está en lo que es el sur del Líbano en este tiempo, en la costa este del mar Mediterráneo. El texto dice que estando Jesús ahí le salió al encuentro una mujer cananea. Esta mujer era descendiente de un pueblo que en la antigüedad Dios le mandó a Israel destruirlo, conquistarlo y destruirlo. Pero los israelitas no llevaron a cabo las instrucciones de Dios, no destruyeron totalmente a ese pueblo cananeo, y aquí tenemos a una de sus descendientes. Esta mujer se crió en una cultura famosa por su maldad y por su vileza. Muy probablemente ella era adoradora de la diosa Astarte, diosa de la fertilidad. Era una diosa que los hebreos le llamaban Asera o Astarot en el Antiguo Testamento. Se le daba culto a través de ceremonias que incluían prácticas sexuales inmorales obviamente. Ella era adoradora también de otras deidades que eran populares en ese territorio o en esa región en aquel tiempo. Sin embargo, esta mujer vino a donde Jesús, y el hecho de que ella buscara a una persona como Cristo, un maestro y un sanador judío, nos dice que estaba desilusionada de su idolatría y de la práctica inmoral de su religión. Ella había descubierto que no podía recibir ayuda de una diosa de piedra, y decidió entonces venir a buscar al único que podía ayudarla. Y vaya que la ayudó. La actuación de esta mujer nos indica por lo menos 4 pasos que se deben dar para obtener una respuesta del Señor. Porque es muy significativo mirar que siendo una mujer pagana, consiguió una respuesta del Señor Jesucristo. ¿Por qué usted y yo no hemos de conseguir o de obtener respuesta? Pero vamos a mirar los 4 pasos que ella dio, y entonces hay que asegurarnos que nosotros también los demos para obtener respuestas de parte de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso que ella dio es muy elemental, muy simple, pero muy importante. Es pedir. Pedir. Simple, pero si no hay una petición, ¿cómo habrá una respuesta? La Biblia nos dice que esta mujer acudió al Señor Jesucristo con una petición específica. Señor, hijo de David, le gritaba, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente enferma, está atormentada por un demonio. Lo que aquella mujer estaba pidiéndole particularmente al Señor Jesucristo era que Él manifestara su misericordia, liberando a su hija que estaba siendo atacada de manera terrible por un demonio. Esa era su necesidad, y la llevó con todo su corazón delante de la presencia de Dios, del Señor Jesucristo en este caso. ¿Cuál es la necesidad que usted puede tener? Seguramente habrá algunas. Pueden ser espirituales, morales, emocionales. Puede ser una necesidad de tipo legal, de tipo material. ¿Qué sé yo? Por favor, pida específicamente al Señor por esa necesidad que usted tiene. Evite hacer solicitudes generales al Señor como, Señor, suple mis necesidades.
No digo que esté mal, no digo que el Señor no escuche y no obre en un momento dado. Sí se puede decirle, Señor, suple mis necesidades, pero qué importante es hacer peticiones específicas, concretas, delante de su presencia. Si usted tiene una necesidad material, dígale cuál es de manera concreta. Si tiene una necesidad emocional o varias, una necesidad espiritual o varias, legal o de cualquier tipo, dígale específicamente, concretamente, cuál es su necesidad. Eso es lo que hizo la mujer cananea. Señor, necesito que obres liberando a mi hija de un poder demoníaco. Más concreta no pudo haber sido. Hágalo usted también. Es cierto que el Dios Todopoderoso tiene conciencia de cuáles son nuestras necesidades, pero en la Biblia está estipulado que hagamos peticiones. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, en una oración tan corta que el Señor Jesucristo dio para enseñarle a los apóstoles a orar, hay 6 peticiones. Se los voy a mencionar. 1. Vénganos tu reino. 2. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4. Perdónanos nuestras ofensas. 5. No nos dejes caer en tentación. Y 6. Líbranos del mal. Solamente en el Padre Nuestro hay 6 peticiones. Está bien claro que debemos pedir delante de la presencia de Dios. Además, el Señor Jesucristo en otra oportunidad dijo expresamente, pidan y se les dará. Y Santiago en su carta dice también de una manera muy enfática, ustedes no reciben porque no piden. Así que pedir es un paso muy importante para obtener respuestas de nuestro Señor. Hay que hacerlo. Un segundo paso, igual de importante, es insistir. No solamente pida, sino que será necesario en muchas ocasiones insistir. Cuando aquella mujer cananea presentó su petición delante del Señor Jesucristo, sorprendentemente, la Biblia dice que el Señor Jesús no respondió a su clamor. Yo quiero dejar claro desde ahorita que no es que el Señor Jesucristo haya actuado de una manera pedante contra aquella mujer, sino que desde el principio Él tuvo un propósito en su manera de actuar, porque usted en lo sucesivo va a mirar que el Señor fue todavía más duro con ella, pero su objetivo no era repudiarla o menospreciarla de ninguna manera, sino que tenía el propósito de probarla, particularmente probar su fe, y vamos a ver que aquella mujer definitivamente pasó la prueba. Pero cuando ella hace su petición, entonces el Señor Jesucristo no responde palabra. Qué duro es recibir silencio como una respuesta, ¿no es verdad? Pero eso fue lo que Jesús hizo cuando aquella mujer llevó su necesidad. Para colmo de males, en ese momento en que el Señor Jesús guarda silencio, los apóstoles se acercan a Él y le ruegan diciéndole, Señor, por favor, despide a esta mujer que viene dando voces delante de nosotros. Aquellos sí la menospreciaban porque sabían que era una mujer gentil. Muchos de ustedes saben que los judíos repudiaban a los gentiles, los aborrecían, los menospreciaban. Y yo creo que ese prejuicio sí estaba obrando en los apóstoles de tal manera que le dijeron, despídela ya porque viene detrás de nosotros gritando. Lo que nos dice que la mujer no solamente una vez dijo, Señor, ten misericordia de mí, socórreme, sino que ella venía gritando, dicen los apóstoles dando voces, gritaba. ¿Y qué gritaba? Lo mismo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme. Ella insistía. Es muy significativo que le llama a Jesús Hijo de David, lo que quiere decir que reconocía que era el Mesías, el enviado de Dios, porque Hijo de David era un título que se le daba al Mesías. Aquella mujer lo reconoció, lo trató como el Mesías y le suplicaba como el Mesías, como el enviado de Dios. Sin embargo, no hubo respuesta. Al rato que los apóstoles le dijeron despídela, sí, el Señor Jesucristo dio una respuesta, pero no se la dio a ella. Mire la actuación del Señor Jesús, sino que le respondió a los apóstoles, pero de tal manera que aquella mujer escuchara. Imagínese usted al Señor Jesucristo dando una respuesta, pero sin mirar a la mujer. Y la respuesta fue esta: no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. En otras palabras, lo que él estaba respondiendo es, a esta mujer no le corresponde recibir el beneficio. Ella no está en la lista de los beneficiarios.
Pero vea que él levanta la voz de manera que ella escuche. Esa es una forma muy dura de proceder. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que alguien dirige la palabra a otra persona fuerte para que usted escuche? Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. ¿Cómo reaccionó la mujer? ¿Acaso se fue? ¿Se dio la vuelta y se regresó a su casa? No, la Biblia dice que la mujer siguió insistiendo. Ella se le puso delante del Señor Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, socórreme. Era una mujer obstinada que sabía insistir, que sabía persistir. La obstinación no siempre es mala. Sí se puede utilizar de manera equivocada la obstinación, pero también se puede utilizar de manera correcta. Y en esta ocasión, aquella mujer estaba utilizando la obstinación, la persistencia, el tesón de manera positiva. Señor, socórreme. La palabra de Dios en diferentes pasajes nos habla de la importancia de insistir. Por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 5 al 13. Dice la palabra de Dios que ahí hay una parábola más bien donde el Señor Jesucristo nos muestra lo importante que es insistir. La parábola dice que un hombre salió a la medianoche de su casa a la casa de un amigo a tocarle la puerta. Amigo, necesito que me prestes 3 panes porque ha venido un visitante, otro amigo, de noche, a la medianoche, imagine usted, viene con hambre esta persona y quiero ponerle delante algo para que coma. Usted debe de saber que la hospitalidad entre los judíos era algo muy importante. Así que para él era apremiante que su amigo le ayudara con 3 panes. Pero el Señor Jesús dice en esa parábola que el amigo que está en su casa no le responde favorablemente. Le dice: no te puedo dar esos 3 panes, yo ya estoy acostado, los niños están conmigo, no me puedo levantar, no te voy a dar los panes. Pero el Señor enseña en la parábola que aquel hombre que iba a hacer la petición insistió, era inoportuno, insistía: por favor, préstame esos panes porque tengo que darle de comer a mi amigo que ha venido de visita. Insistió, fue inoportuno, de tal manera que finalmente su amigo que estaba acostado se levantó, tomó los panes, se los dio finalmente. Jesús dijo: miren lo que acaba de pasar. El hombre no recibió los panes porque aquel que estaba acostado era su amigo, sino porque fue inoportuno. Lo importunaba tanto que aquel se levantó y finalmente le dio los panes. Entonces Jesús conecta esa parábola con la práctica de la oración y él sigue diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo que Jesús estaba enseñando era que es importante insistir cuando oramos delante de la presencia de nuestro Rey. Aquel hombre de la parábola insistió y entonces recibió lo que él pedía. Usted también haga lo mismo. Pida, busque, llame delante de la puerta del palacio celestial y el Rey de Reyes en un momento dado abrirá la puerta y va a contestar su petición. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que no deje de insistir. Este es un paso muy importante para obtener respuestas del Señor. A veces los creyentes no reciben porque sí, ciertamente piden, pero nos ha faltado saber insistir a la puerta del palacio celestial. No se canse de hacerlo. Pero si usted ya se hubiera cansado, ahora lo animo a que renueve fuerzas y vuelva ya a las puertas del cielo y siga insistiendo por esa necesidad o esas necesidades que usted tiene. Le aseguro que si esa petición que usted tiene no va en contra de la voluntad de Dios, recibirá una respuesta positiva. Insistir es un paso vital para recibir respuesta del Señor. Ahora déjeme le comparto un tercer paso. Hay que humillarse también. Pedir, insistir, pero también humillarse. Humillarse delante de la presencia del Señor. Esta mujer se humilló. Vea de qué manera. La palabra de Dios nos dice que mientras aquella mujer estaba postrada diciéndole: Señor, socórreme. Recuérdese que estaba insistiendo: Señor, socórreme. Entonces el Señor Jesús le dio una segunda respuesta, pero ahora más cortante que la primera. Y esta vez no se dirigió a los discípulos, sino que se dirigió a ella, directamente le habló y le dijo: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Vea la manera en que le habla.
El Señor Jesús utiliza un término suave. Sin embargo, la mujer entiende que está haciendo alusión a una práctica que tenían los judíos. Los judíos tenían la costumbre de llamar despectivamente a los gentiles perros. Sé que el término se escucha fuerte, pero el Señor Jesús utiliza un término más suave. Se dice que el término perros pudiera hacer referencia a perros desagradables, sarnosos, rabiosos, despreciables, o pudiera hacer referencia a perritos domésticos. Así que Jesús utiliza el término más suave, perrillo, haciendo alusión a perritos domésticos. No obstante, era un término humillante. No está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Ya él había dicho que había sido enviado a la casa de Israel. Esos presuntamente eran los hijos. Y los perrillos era una expresión que hacía alusión claramente a ella. Si aquella cananea hubiera sido otra mujer, se hubiera indignado y tal vez le hubiera hablado mal al Señor Jesucristo diciéndole: he escuchado que tú eres bondadoso, misericordioso, clemente, pero lo que yo estoy viendo es todo lo contrario y yo no quiero esto. Y se hubiera vuelto indignada, le hubiera dado la espalda y se hubiera ido a su casa. En el caso de la cananea no fue así. La palabra de Dios dice que esta mujer admirablemente no se dio por ofendida, sino que le dio una sabia y oportuna respuesta. Yo diría una admirable respuesta. Ella le dijo: sí, Señor. Note que no lo contradice. Le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué manera de responder! Lo que ella estaba diciéndole en otros términos es: Señor, yo acepto el término de perrillo, pero ¿sabes qué? Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, así que dame las migajas de tu gracia, dame el sobrante de tu poder, dame el sobrante de tu misericordia, y yo con esas migajas, con ese sobrante tengo para que mi necesidad sea suplida. ¡Qué manera de reconocer delante de quién estaba! ¡Qué manera de humillarse de aquella mujer! Con razón, recibió una respuesta contundente del Señor Jesucristo, como vamos a estarlo ratificando en un momento. ¿Sabe qué? Lamentablemente muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos. Muchas ocasiones estamos tan llenos de orgullo que no estamos dispuestos a humillarnos, incluso ni siquiera delante de Dios. Sin embargo, las Sagradas Escrituras le dan una importancia vital a la humildad. Dice la palabra de Dios que la humildad es muy importante. Por ejemplo, el apóstol San Pedro en una de sus cartas dice que Dios le da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. El Señor Jesucristo, hablando en una ocasión, dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el salmista afirmó que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Vea cómo la palabra de Dios especifica la importancia de la humildad. Si usted necesita y quiere recibir del Señor respuestas, necesita asegurarse o debe asegurarse de que usted está viviendo bajo su poderosa mano, humillado bajo su poderosa mano. Esa expresión que dice: yo no me humillo ante nadie, que lamentablemente muchas personas utilizan, no debe estar en el vocabulario de los que somos cristianos. Humillarse es un paso importante para recibir del Señor. Pedir, humillarse, insistir y humillarse. Ahora escuche un cuarto paso. Hay que creer también. Creer es fundamental para recibir respuestas del Señor. Esta mujer, esta madre, después de su respuesta admirable: Señor, los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Después de que da esa admirable respuesta, el Señor Jesucristo, asombrado, le contesta de esta manera: oh mujer, grande es tu fe. Quiero que vea, por favor, cómo el Señor Jesucristo cambia su actitud.
su forma de proceder para con ella. El Señor Jesús ha logrado su propósito. No es que Él quisiera rechazarla o ser pedante con ella. Ha probado su fe y aquella mujer ha pasado la prueba. Oh mujer, fue la respuesta, grande es tu fe. Por eso ahora sea hecho contigo como tú has querido. Que sea respondida tu petición. Ese fue el decreto del Señor Jesucristo. Aquella mujer se acercó al Señor Jesús con la convicción de que Él era la respuesta y de que Él tenía la respuesta a su necesidad. Y ella demostró aquella convicción con sus hechos y con sus palabras. ¿Cuál fue el resultado? Que recibió respuesta contundente a su petición. El evangelista Marcos, en el pasaje paralelo, pasajes paralelos son los pasajes que hablan de lo mismo. Marcos también narra el caso de esta mujer que se encontró con Jesús. Y Marcos dice que cuando la mujer vuelve a su casa, ella encuentra que el demonio ha salido de la muchacha y la encuentra acostada en su cama. Eso lo dice Marcos capítulo 7, versículo 30. ¿Puede imaginar la reacción de la cananea, esta madre de familia, cuando llega a su casa? Yo creo que ella levantó sus manos, se postró de rodillas y empezó a alabar a Dios. Creo con todo mi corazón que aquella mujer se convirtió de los ídolos al Dios verdadero. Ella creyó en el Señor con toda su alma, recibió respuesta. Yo estoy seguro que usted ha estado llevando diversas peticiones, diversas necesidades a la presencia del Rey de Reyes. Por favor, crea que Él tiene la voluntad y que tiene el poder para responderle. Las dos cosas, poder, pero también voluntad. Crea que puede y crea que quiere responderle. La fe es algo muy importante. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar al Señor. La palabra de Dios nos llama a creer a pie juntillas. Crea entonces que el Señor puede responder a esas necesidades diversas que usted ha llevado hasta su presencia. ¿Puede creerlo? Esas necesidades específicas que usted irá llevando delante de Dios, ¿puede creerlo? Eso es un paso fundamental. Estuve leyendo sobre una misionera que estaba en una parte remota en China y estuvo muy enferma, tan enferma que no podía salir siquiera de su casa, podía hacer unos cuantos movimientos ahí adentro solamente y no había personas que la pudieran ayudar a la mano, estaba entre puras personas paganas, desconocidas, nadie podía ayudarla. Pero en esa situación tan difícil, ella empezó a orar a Dios y llevarle a su presencia esa situación tan penosa que estaba atravesando. Así que algo extraordinario que sucedió es que, de buenas a primeras, un comerciante del otro lado de China, de una parte lejana donde ella estaba, sin razón aparente, le envió algunas cajas grandes llenas de avena escocesa. La misionera no las pidió, nunca las pidió, sin embargo, aquel comerciante las envió, le llegó aquella avena. La misionera tenía algunos botes de leche condensada, así que con esos dos elementos, avena y leche, ella se alimentó y sobrevivió por 4 semanas en medio de su enfermedad. Después de este periodo, de este mes, ella se alivió completamente, recuperó su salud perfectamente. Pasó esa crisis y un tiempo después, mientras ella estaba con un grupo de cristianos en alguna parte, aquellos se dieron cuenta de la enfermedad que ella pasó en algún momento y le pidieron que contara con detalles aquel periodo de la enfermedad. Entre los que le pedían que contara su relato, había un médico. Cuando ella hubo terminado su relato, el médico le dijo: usted debe saber que en aquella ocasión Dios escuchó su oración y que la bendijo más de lo que usted puede imaginar. Porque los que somos médicos, para esa enfermedad que usted padeció en ese tiempo, lo que recetamos como único alimento y única medicina es avena, cocida con agua y leche. Es el único remedio. Y Dios entonces, en su providencia, debe usted saberlo, le envió el remedio que necesitaba específicamente. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Puede usted verlo?
En la experiencia de esta misionera y en la experiencia de aquella mujer cananea, Dios tiene conocimiento de nuestras necesidades y sus milagros se amoldan a cada una de nuestra necesidad. ¿Tiene usted una necesidad en este momento o más de una? Háblele a Él de ella, pida, insista, humíllese, crea, y la mano prodigiosa de Dios se va a extender dándole respuesta a su necesidad. Créalo con todo su corazón. Yo quisiera que, teniendo como contexto y como fundamento esta reflexión que le he compartido, me acompañe en este momento y oremos por esa respuesta que usted ha estado esperando. ¿Le parece que oremos en este momento? Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Hemos escuchado tu palabra y ella nos ha dado fe de que se pueden obtener respuestas de tu parte. Si aquella mujer cananea la consiguió, nosotros también. Padre, yo oro para que a todos los que me escuchan sean bendecidos con tu palabra y tengan la capacidad de pedir, de insistir, de humillarse y de creer, de tal manera que reciban la respuesta que han estado esperando. Yo oro con mi alma para que todos ellos reciban la respuesta o las respuestas que han estado esperando. Gracias, Señor, porque nos das la convicción de que si aquella cananea recibió, nosotros que somos redimidos y que si estamos en la lista de los beneficiarios, también recibiremos. Por eso aquella misionera recibió tan prodigiosa respuesta. Te alabamos con todo el corazón y esperamos con certeza esa respuesta. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien, entonces lo invito a que espere con expectativa amplia esa respuesta que el Señor le va a traer. Es usted muy amable, Dios lo bendiga, tenga un extraordinario domingo.